El hangar 17 tenía un olor difícil de olvidar, mezcla de combustible, metal caliente y un silencio que pesaba más que el acero. Era un lugar donde solo unos pocos llevaban nombre, y el resto apenas una sombra entre el ruido de herramientas, alarmas y pasos apresurados. En medio de ese mundo de velocidad y precisión, una joven empujaba su carrito de limpieza con las manos firmes y los ojos hacia el suelo. Se llamaba Clara Morell, pero nadie allí lo sabía. Para los técnicos y pilotos, solo era la chica de la limpieza, invisible como el aire que desplazaban los cazas al despegar. Vestía un overol azul marino salpicado de grasa y unas botas gastadas que hablaban de jornadas largas. Nadie se preguntaba por qué estaba allí. Nadie notaba que, mientras barría, sus ojos recorrían discretamente los planos colgados, las piezas sin ensamblar, los esquemas proyectados en las pantallas del área de diseño. Fue en una de esas jornadas silenciosas cuando el destino se atrevió a cambiar las reglas. Un ruido abrupto, una turbina encendiéndose de forma inesperada, provocó una ráfaga de aire que hizo volar una carpeta repleta de planos. Uno de los documentos cayó justo a sus pies. Clara se agachó de inmediato, más por reflejo que por decisión, y con cuidado tomó el papel entre sus manos. No toques eso, bramó una voz desde el fondo. Todos giraron. El comandante de vuelo Iván Rivas, piloto estrella de la base y rostro favorito en las revistas internas de la Fuerza Aérea, caminaba hacia ella con paso firme. Su uniforme impecable, el porte, altivo y una sonrisa que no era de simpatía, sino de superioridad. ¿Quién te crees que eres?, le preguntó sin pausa. Eso no es para ti. Ni siquiera debes saber qué significa ese dibujo. Clara sostuvo el plano por un segundo más, antes de extenderlo hacia la mesa, en silencio. Solo intentaba devolverlo a su lugar. Murmuró con voz baja pero clara. Iván soltó una carcajada seca. Claro, ¿vas a decirme que entiendes algo de esto? Tú, una limpiadora. Anda, vuelve a lo tuyo. Algunos de los técnicos se rieron por lo bajo. Uno incluso susurró algo que Clara no alcanzó a oír. No lo necesitaba. Sabía exactamente cómo la veían. Y en el fondo, les servía. Porque cuanto menos esperaban de ella, más podía observar. Más podía recordar. Antes de soltar el plano sobre la mesa, sus ojos se detuvieron en una línea apenas perceptible en el diseño del ala derecha, sutil, pero equivocada. A esa velocidad, ese pequeño error podría generar un fallo grave. Lo supo al instante, no porque lo hubiera leído, sino porque lo había dibujado, años atrás. Pero no dijo nada. Todavía no. Disculpe, repitió sin levantar la voz. Volvió a tomar su trapeador. A su alrededor, la vida continuó como si nada, pero dentro de ella, algo había despertado, como si una corriente eléctrica empezara a recorrerle el alma, porque aquel diseño no era nuevo para ella, y ese lugar, aunque todos lo ignoraran, tampoco. La fina lluvia de la madrugada se evaporaba sobre la pista cuando Clara salió del pequeño cuarto de insumos. El cielo comenzaba a clarear, y con cada paso que daba, el pasado la alcanzaba. Nadie sabía que años atrás su nombre no estaba asociado a un overol, sino a un archivo del programa juvenil de ingeniería aeronáutica. A los 14 años, Clara había sido una promesa, un talento precoz, obsesionada con los aviones, con la física del aire, con los sueños que vuelan más rápido que el sonido, y luego desapareció. Algunos dijeron que se fue del país, otros que no soportó la presión. Pero la verdad era otra, más dolorosa, más silenciosa. Su hermano, Tomás Morell, había sido piloto de pruebas en esa misma base. El día que murió, piloteaba un prototipo en fase de desarrollo. Nadie supo qué falló, o nadie quiso decirlo. El informe técnico fue sellado, las preguntas ignoradas. Clara no lo olvidó, no podía. Pasaron 7 años desde entonces. Cambió de ciudad, de aspecto, incluso de tono de voz. Pero no de propósito.
Había vuelto por algo. No por venganza, no por fama, por algo más grande, por la verdad. Pidió trabajo como personal, de limpieza usando un apellido común. Sabía que no la reconocerían. Nadie recordaba a una adolescente silenciosa que pasaba horas frente a simuladores caseros. Nadie, excepto quizás un viejo plano con sus iniciales en la esquina. MN. Ahora, ese mismo diseño, transformado en lo que llamaban Proyecto X9, se construía en ese hangar. Ella lo sabía. Lo reconocía no por las líneas o los colores, sino por el alma que había puesto en él. Ese diseño es mío, susurró mientras pasaba la mopa junto al ala. Lo había soñado, lo había pulido en noches sin dormir, lo había ofrecido como propuesta anónima cuando aún creía que una buena idea bastaba para cambiar el mundo. Pero alguien había tomado ese diseño, lo había adaptado y también lo había saboteado. Habían olvidado un ajuste crítico, una alineación vital en las toberas traseras, un error que no se notaba a simple vista. A alta velocidad, eso provocaría inestabilidad, y nadie parecía notarlo. Nadie, excepto ella. Y aunque por ahora no tenía pruebas, ni voz, ni credenciales, tenía memoria y tiempo, mucho tiempo. La sala de descanso del hangar no era más que un rectángulo de cemento con bancos de metal y una cafetera que hacía más ruido que café. En una esquina, Clara llenaba una botella de agua con movimientos serenos, como si fuera una coreografía bien ensayada. Los técnicos almorzaban sin hablar demasiado. Algunos la ignoraban por completo, otros bajaban la mirada al verla. Y entonces entró Iván Rivas, con su uniforme recién planchado, gafas oscuras colgando del bolsillo, y ese aire de superioridad que parecía no abandonar nunca. Su sola presencia hizo que el ambiente se tensara. ¿Ya vieron quién se cree parte del equipo ahora?, dijo en voz alta sin ningún pudor. Clara no reaccionó. Iván se acercó lentamente. Tomó una servilleta del dispensador, rozando intencionalmente su brazo. Te lo dije, este no es tu lugar, susurró con una sonrisa. Ella cerró la botella con calma, sin mirarlo. Lo entiendo. Solo estoy cumpliendo mi trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y qué tan técnico puede ser pasar un trapeador? Entonces, con gesto teatral, sacó una pequeña pieza metálica de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Clara la miró. La reconoció de inmediato. Una válvula de alivio de presión del sistema de combustible. Una pieza crítica en motores de alto rendimiento. Una pieza cualquiera, agregó Iván con burla. Vamos, atrévete a decir para qué sirve. Ella guardó silencio. No por miedo, sino porque sabía que cada palabra suya sería usada en su contra si no elegía el momento exacto. Iván levantó la voz. ¿Ven? Ayer se metía con los planos como si supiera algo y ahora ni hablar puede. Algunas risas brotaron, tímidas. Pero, justo cuando el ambiente parecía inclinarse otra vez a su favor, una voz emergió del fondo del cuarto. Tal vez deberías dejarla en paz, capitán. El silencio fue inmediato. Todos giraron. Quien había hablado era el ingeniero de vuelo jefe, Rafael Esteves, un hombre que rara vez levantaba la voz y que, por lo general, permanecía al margen. Pero esta vez, su mirada estaba clavada en Clara. Nadie aquí tiene derecho a humillar a otro por su trabajo, mucho menos si no conoce su historia. Iván frunció el ceño. Con respeto, ingeniero. Este no es su asunto. Claro que lo es, respondió Rafael, sin alterarse. Porque cuando permitimos que alguien sea tratado con desprecio por el color de su uniforme, perdemos algo más que disciplina. Perdemos humanidad. Las palabras calaron hondo, incluso entre los que habían reído segundos antes. Iván no respondió. Se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Clara se quedó en Minometsen, silencio, aún con la válvula en la mano. Rafael se acercó lentamente. ¿Dónde aprendiste a reconocer esa pieza sin dudar?
Ella tardó un segundo. Mi padre era mecánico de aviones. Solía ayudarlo los fines de semana. No era mentira, pero no era toda la verdad. Rafael no presionó, asintió. No dejes que te hagan dudar de lo que sabes, le dijo con tono sereno. A veces, el silencio vale más que 1000 explicaciones. Clara esbozó una pequeña sonrisa. Por primera vez desde su llegada, alguien la había mirado como algo más que un estorbo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado. El hangar entero se preparaba para el primer vuelo de prueba del X-9, el avión más avanzado desarrollado por la base en los últimos años. Aún sin pintura oficial, su fuselaje plateado relucía bajo el sol de la mañana. Había cámaras, visitantes de alto rango y representantes del Ministerio de Defensa. Todo debía salir perfecto. El piloto a cargo, por supuesto, era Iván Rivas. Vamos a mostrarle al mundo lo que esta belleza puede hacer, dijo, antes de subir a la cabina. Clara, desde lejos, pasaba el trapeador cerca de los depósitos de herramientas. Nadie le prestaba atención. Pero con cada paso, ella observaba el avión como quien escucha un idioma antiguo que nadie más puede comprender. Había algo mal. Lo sabía. La vibración del motor era sutilmente disonante. El ángulo de las toberas traseras no había sido ajustado desde la última modificación en los alerones. Un error pequeño. Pero a velocidades supersónicas, ningún error es pequeño. Se acercó al panel de mantenimiento, fingiendo limpiar. Miró los últimos ajustes en una de las tabletas. Confirmó lo que sospechaba. La calibración no había sido actualizada. Sí, Iván realizaba una maniobra cerrada a alta velocidad. El riesgo era altísimo. Buscó a Rafael con la mirada. Lo vio conversando con un supervisor a pocos metros. Dejó el trapeador. Se acercó decidida. «Ingeniero», susurró con urgencia. «Necesito mostrarle algo». Rafael se volvió sorprendido. «¿Qué pasa?» «El sistema de escape. No fue recalibrado. Si realiza un giro cerrado...» «¿Cómo sabes eso?» «Lo vi en el panel. Lo escuché en la vibración del encendido». Rafael dudó por un segundo. Luego corrió a una terminal. Tecleó. Miró los datos. Sus cejas se fruncieron. «¿Quién autorizó esto?», preguntó en voz alta. «El técnico asignado está fuera», respondió alguien. «Y ya es tarde. El avión ya estaba en pista. Motores, encendidos, acelerando». «¡Detengan el despegue!», ordenó Rafael. «Demasiado tarde», respondió uno de los controladores. Clara apretó los puños. El X-9 despegó, cortando el aire como una flecha metálica. Los primeros minutos fueron normales, pero al realizar el giro cerrado, el ala tembló. La radio se llenó de ruido. «¿Qué fue eso?», preguntó el supervisor. «El sistema corrigió, pero hubo una desviación», respondió un técnico. «No responde como debería», dijo Iván. Desde la cabina, su voz menos confiada que de costumbre. Clara cerró los ojos. No podía hacer más, pero el error ya no era invisible, y algunos, como Rafael, empezaban a entender. Aquella joven con trapeador no era una limpiadora con suerte, era alguien que sabía exactamente lo que hacía. La base aérea no celebró el vuelo del X-9. Iván Rivas aterrizó sin hablar, con el ceño fruncido, visiblemente molesto. Culpó al viento, a los frenos, al software, a todo, menos a sí mismo. Pero los técnicos lo sabían. Algo no había funcionado. Rafael Esteves lo sabía mejor que nadie. Horas después, sin cámaras ni autoridades cerca, solicitó acceso a los archivos técnicos. Se encerró en su oficina con una taza de café frío, 3 carpetas sobre el escritorio y el recuerdo persistente de Clara, señalando una posible falla que nadie más había visto. «Descompensación en el sistema de escape», murmuró mientras repasaba los esquemas. Algo no cuadraba. Encontró 2 versiones del mismo plano. Una, con fecha de 6 meses atrás, mostraba una corrección quirúrgica en el ángulo de las toberas. La otra, más reciente, había eliminado esa corrección. No había explicación. No había nota de revisión. No había autorización firmada. Frunció el ceño. ¿Quién modificó esto?
Preguntó en voz baja, como si esperara que alguien respondiera desde la hoja. Tomó el plano más antiguo, lo giró. En la esquina inferior derecha, una pequeña marca manuscrita. MN. No era firma de ningún ingeniero actual, pero recordaba algo. Horas antes, cuando Clara recogió un plano del suelo, él había notado esa misma marca. Al día siguiente, Rafael salió a buscarla discretamente. La encontró en el hangar 2, organizando herramientas con su serenidad habitual. «Tú sabías que eso iba a pasar, ¿verdad?», le preguntó. Clara lo miró sin miedo. Sabía que era posible. «¿Dónde aprendiste a leer esos planos?». Ella respiró hondo. «No los leo. Los recuerdo». Él ladeó la cabeza. «¿Recordar qué, exactamente?». Hubo un momento de silencio. Y entonces Clara habló. «Hace 7 años envié un diseño anónimo a esta base. Un rediseño completo del sistema de sustentación para cazas supersónicos. Usé un seudónimo. MN. ¿Por qué? Porque no tenía título, ni rango, ni nadie que me respaldara. Y porque quería proteger a alguien. Y a mí misma». Rafael quedó en silencio. «¿Ese diseño? ¿Tú creaste la base del X9? No toda, pero la sección que más peligro representa si se altera. Sí, esa la diseñé yo». Rafael apoyó las manos en la mesa, procesando la información. «Voy a necesitar que me lo demuestres, no porque no te crea, sino porque si esto es cierto, hay gente poderosa cubriendo algo muy grave». Clara asintió. «Puedo hacerlo, pero necesito acceso a los archivos originales. Y tiempo. Considéralo hecho», dijo Rafael bajando la voz. «Esta noche. Ven conmigo». Esa misma noche, cuando el hangar ya dormía bajo luces tenues, Rafael y Clara se infiltraron en el centro de archivos técnicos. Tenían una ventana de 30 minutos. «Hazlo rápido», le dijo él mientras vigilaba la entrada. «No puedo cubrirte si alguien más entra». Clara se sentó frente al monitor central. Tecleó con habilidad. Navegó por los archivos del diseño. Algo estaba mal. «Faltan versiones intermedias», murmuró. Abrió el registro oculto. Una carpeta, con archivos rechazados, apareció. Allí estaban. 3 versiones completas. Todas corregían el error del sistema de escape. Todas firmadas con el usuario RBO91. «Iván», susurró Clara. Él descartó las correcciones. Rafael se inclinó sobre la pantalla. «¿Y subió una versión sin ellas, falsificada?». Ella asintió. «Lo peor es que fue copiloto en el accidente que mató a mi hermano». Tomás Morel. Rafael se quedó en shock. Él sobrevivió, pero nunca dijo la verdad, y ahora repite el mismo patrón. En ese momento, la puerta del archivo emitió un pitido. Alguien se acercaba. «Toma esto», dijo Clara, guardando los archivos en un dispositivo que deslizó dentro de su bota. «Sal por el pasillo norte. Yo me voy por el sur», indicó Rafael. Ella asintió y desapareció entre las sombras. Minutos después, la puerta se abrió. Iván entró. No encendió la luz. No la necesitaba. Miró alrededor. Murmuró, casi con burla. «Tarde o temprano sabré quién eres». A la mañana siguiente, la base tenía un aire distinto. Algo flotaba en el ambiente, como una tensión contenida que nadie sabía explicar. Clara llegó temprano. Nadie sospechaba que en su mochila llevaba la prueba de que alguien había manipulado el diseño del avión. Los archivos estaban allí, las versiones originales, los registros de eliminación, el acceso con firma RB91. Sabía que ir directamente al alto mando era inútil. Iván tenía protección. Ir contra él sería suicida. Pero Rafael le había hablado de un canal técnico interno, un sistema confidencial de alertas para ingenieros, oculto al mando general. Pocos lo conocían, menos aún lo usaban. Era su única oportunidad. En una pequeña sala de mantenimiento, mientras fingía clasificar herramientas, encendió una terminal auxiliar. Ingresó el código que Rafael le dio. El reloj marcaba las 07:42. Escribió sin adornos, sin emociones, solo hechos. Desalineación crítica en el sistema de escape del prototipo X9. Archivos modificados. Correcciones ocultas.
Riesgo operativo inminente. Evidencia adjunta. Adjuntó los archivos. Cerró la sesión. Respiró. 5 minutos después, el mensaje había sido enviado a 5 ingenieros senior y al comité de seguridad de vuelo. Ella sabía que no aparecería su nombre, pero sabían que alguien los vigilaba. Horas más tarde, el silencio ya no era igual. Iván caminaba por el hangar, con pasos pesados, sin su sonrisa arrogante. Preguntaba en voz baja a sus asistentes: ¿Quién fue? No lo sabemos. El informe no tiene firma. Iván apretó los dientes. No importa, lo sabré. Clara, en un rincón, trapeaba como siempre. Cabeza baja, manos firmes. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. La verdad se había puesto en marcha. Ahora saben que estoy aquí, susurró. Y esa era la primera victoria real. El ambiente en el hangar se volvió denso, como si el aire mismo comenzara a contener la respiración. Iván Rivas ya no era el mismo. Dormía poco. Daba órdenes vagas. Su humor se había tornado volátil. El informe anónimo había golpeado algo más que su ego, su control. Y eso era lo que más lo alteraba. No saber quién lo había desafiado, él, que siempre había tenido el poder de decidir, de encubrir, de imponer. Él, que había construido su carrera sobre el silencio de otros, ahora se encontraba frente a una sombra que sabía demasiado, y decidió contraatacar. Convocó una reunión informal. Reunió a técnicos, ingenieros y personal de vuelo en el centro del hangar bajo el pretexto de hacer una demostración pedagógica. Clara estaba allí, como siempre, con su carrito y su trapeador, limpiando los bordes del taller. Ya que todos están tan preocupados por un sistema que funciona perfectamente, dijo Iván con voz sonora, pensé que podríamos revisar juntos cómo opera esta joya de la ingeniería. Sobre una mesa auxiliar colocó una pieza desmontada del X9, el sistema de alivio térmico de la cámara posterior. Los asistentes se acercaron, algunos interesados, otros con una mueca de incomodidad. Clara, sin dejar de moverse, se aproximó lo justo para oír. Fingía barrer, pero no apartaba la mirada. Esto, dijo Iván, levantando la pieza, regula la presión en la cámara posterior del escape. Es vital en vuelos supersónicos. Y, como pueden ver, no hay nada mal con ella. Pausa teatral. Pero, si alguno de los informantes anónimos presentes desea explicar cuál es el supuesto riesgo que tanto los preocupa, adelante. Silencio. Clara soltó el trapeador. Se giró lentamente y con la voz calma pero firme, habló. Si el sistema de alivio térmico está alineado con una tobera desajustada, el flujo del aire caliente pierde linealidad. Eso genera turbulencia interna y provoca oscilación lateral. Iván quedó congelado por un instante. No la había mirado directamente hasta ese momento. Ahora sí. ¿Oscilación lateral?, repitió un joven técnico confundido. Clara asintió. Si supera los 1.3 kg en curva supersónica, el sistema de estabilización no puede compensarlo. El avión tiembla, pierde el eje, y si ocurre en maniobra cerrada, se parte. Una respiración. Colectiva se detuvo. Iván intentó retomar el control. ¿Y tú cómo sabes eso? Clara lo miró directo a los ojos, sin odio, sin temor. Porque yo diseñé la primera versión de ese sistema, hace 7 años. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos rostros mostraban asombro, otros incredulidad. Rafael Esteves, que había llegado en medio del intercambio, cruzó los brazos y habló con voz serena. Y lo que dice es exacto. Lo verifiqué anoche. Iván apretó los labios. No podía contradecirlos. No allí, no en público, no sin pruebas. Y todos la miraban ahora con otra luz. No como a una limpiadora, como a una ingeniera. Esa misma tarde, Clara recibió un sobre sin remitente colocado en su casillero de limpieza. Una cita, sala de ingeniería 3B, reunión técnica extraordinaria, sin firma, sin explicación. Sabía lo que significaba. El momento había llegado. Cuando entró en la sala, ya había al menos 20 personas reunidas.
Ingenieros, técnicos, supervisores, 2 oficiales de alto rango. Algunos la observaron con curiosidad, otros con desdén. Rafael le hizo un gesto leve desde una esquina. Apoyo silencioso. Iván Rivas entró poco después, impecable como siempre. Carpeta de cuero bajo el brazo. Rostro neutro, demasiado neutro. Gracias por venir, dijo tomando posición al frente, como si moderara la reunión. Recibimos una denuncia anónima sobre posibles errores en el X9. Aunque no se siguieron los canales formales, hemos decidido escuchar a quien dice tener información. Abrió su carpeta. ¿Nombre completo? Clara Morel, respondió con firmeza. Un murmullo cruzó la sala. Algunos recordaban el apellido. Otros intentaban unir las piezas. Iván asintió lentamente. Según usted, participó en el diseño original del prototipo, pero levantó un papel. Su nombre no figura en ningún registro técnico oficial. Aquí están los 20 colaboradores registrados. Ninguno es usted. Clara dio un paso al frente. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su overol y lo colocó sobre la mesa. Este pendrive contiene los esquemas originales, firmados con el seudónimo MN, enviados hace 7 años, y puedo demostrarlo. El comandante técnico conectó el dispositivo. En la pantalla apareció una interfaz rudimentaria, pero muy detallada. Uno de los ingenieros se inclinó hacia adelante, sorprendido. Ese es el diseño base del X9, dijo en voz baja. Clara escribió un código en la terminal. Clave de firma, digital, 1402 TN7. Tomás Navas, 7 años. Rodrigo Rivas palideció. Rafael Esteves dio un paso al frente. Yo vi esa estructura anoche, oculta en los archivos descartados. Las correcciones que ella propone coinciden con los puntos críticos detectados en el vuelo de prueba. El comandante miró a Iván. ¿Por qué estas versiones no están en el sistema actual? Iván tragó saliva. No lo sé. Tal vez alguien alteró los registros. Alguien como usted, intervino Clara, por primera vez con un tono firme, helado. Silencio. El comandante técnico se dirigió a Clara. Vamos a verificar todo, pero desde este momento tiene autorización para ingresar al laboratorio técnico. Si esto se confirma, tendrá el lugar que le corresponde. Clara asintió, sin sonrisa, sin victoria en la voz, solo calma. La verdad había empezado a hablar, y nadie iba a silenciarla otra vez. La sala de ingeniería 3B fue quedando vacía poco a poco. Solo quedaban algunos vasos descartables sobre la mesa, el zumbido de los fluorescentes y el eco de lo que acababa de suceder. Clara permanecía de pie frente a la pantalla, observando la rotación digital del X9. Aquella máquina que una vez le arrebataron en silencio, ahora giraba frente a todos como un testimonio vivo de su memoria, de su insistencia, de su dolor, transformado en conocimiento. Detrás de ella, Rafael Esteves entró en silencio con 2 cafés en la mano. Se los ofreció sin palabras. Clara lo tomó con un gesto leve, sin despegar los ojos de los planos. No dijiste una sola palabra de más, comentó Rafael con voz baja. Dijiste exactamente lo que debías decir. Y nada más. Clara asintió, pero sus pensamientos seguían girando con cada eje del fuselaje digital. La misma pregunta flotaba en el aire, sin ser dicha, hasta que Rafael la formuló. ¿Qué va a pasar ahora con Iván? Ella tardó en responder. Lo investigarán, probablemente, pero si alguien lo protegía antes, ahora se van a mover rápido para blindarlo. Tocaste una red, dijo él con gravedad. Una que tal vez ni imaginabas. Clara desvió la mirada hacia el suelo. Lo sabía. Rafael respiró hondo. Dejó su café a un lado. ¿Puedo preguntarte algo más personal? Claro. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué nunca reclamaste lo que era tuyo? Ella cerró los ojos por un momento. Luego se giró hacia él, sin esconder nada. Porque hace 7 años no perdí solo un diseño, perdí a mi hermano. La voz no le tembló, pero se volvió más baja,
más íntima. Tomás Morel. Era piloto de pruebas, volaba en esta base. El día del accidente estaba en un prototipo experimental, como este. Yo había detectado una falla en las simulaciones que hacíamos en casa, pero nadie me escuchó. No tenía credenciales. Solo tenía 17 años. Era la hermana menor del piloto. No me tomaron en serio. Después del accidente, intenté entregar un informe. Nadie lo leyó. Dijeron que estaba emocionalmente afectada. Y lo estaba. Pero también tenía razón. Rafael la escuchaba en silencio, sin interrumpir, con las manos entrelazadas y el gesto contenido. Así que me fui. Cambié mi apellido. Me alejé de todo. Pero cuando vi que estaban retomando el mismo diseño, con los mismos errores, supe que alguien más podía morir. Y esta vez, no iba a quedarme callada. ¿Y Rodrigo? Preguntó Rafael con voz baja. Él era el copiloto de ese vuelo. Saltó antes del impacto. Salió ileso. Nunca dijo nada. Nunca cuestionó nada. Y poco después, lo ascendieron. Como si nada hubiera pasado. Rafael bajó la cabeza. Permaneció así unos segundos. Luego, habló con la voz cargada de certeza. Tu hermano estaría orgulloso de ti. Clara no respondió, pero algo en sus ojos brilló. No era tristeza, era fuego. Silencioso, firme. El fuego de quien no vino a pedir permiso. Vino a terminar lo que empezó. La noticia corrió rápido por la base. El general retirado, Héctor Villalba, llegaría esa misma mañana para una visita técnica. Pocos comprendían por qué un comandante de alto rango, retirado hacía años, volvería al hangar principal. Algunos creían que vendría a defender a Iván. Otros hablaban de una auditoría secreta. Pero la verdad era otra. Rafael lo había contactado la noche anterior. Le envió un mensaje con apenas una frase. Ella volvió, y esta vez con pruebas. El auto militar llegó poco después del amanecer. Rafael estaba en la entrada para recibirlo. Gracias por venir, señor. Villalba descendió con paso firme. Su rostro estaba más envejecido, pero su presencia era intacta. Autoridad sin esfuerzo. Si esto es lo que creo, no podía quedarme, al margen. Cuando entró al hangar, varios oficiales se cuadraron de forma automática. Clara estaba al fondo, explicando una corrección estructural a dos ingenieros junto a una pizarra digital. Al verlo entrar, se giró. Sus ojos se cruzaron, y ambos se reconocieron. Clara, dijo el general en voz baja. Ella se quedó inmóvil por un instante. Pensé que no volvería a verte, dijo él. Y yo pensé que no volvería aquí jamás, respondió ella sin miedo. Villalba se giró hacia los presentes. Necesito que todos escuchen esto, dijo con la voz clara y fuerte. Y que quede registrado. Todos detuvieron su actividad. Incluso Iván, que acababa de entrar por el acceso lateral, se congeló al oír su tono. Hace 7 años, bajo mi mando, recibimos un paquete técnico anónimo con simulaciones y rediseños de un caza experimental. No tenía nombre completo, solo las iniciales MN. Pero lo revisamos. Era brillante, tan preciso que salvó vidas antes de que el proyecto fuera archivado. Clara tragó saliva. El general se giró y señaló con la mano. Esa joven fue la mente detrás de ese paquete. Clara Morel, hija de mecánico, hermana de un piloto caído. La conocí cuando tenía 17 años. La vi trabajar en planos que ingenieros con décadas de experiencia no podían interpretar. Volvió su rostro hacia Iván. Y si alguien aquí ha tratado de encubrir su autoría, de negar su aporte o manipular los hechos, está cometiendo una falta grave contra esta institución. Iván no respondió. No hacía falta. La presencia de Villalba, su voz, su testimonio, bastaron para encender la memoria colectiva de la base. En segundos, reconstruyeron lo que habían intentado borrar por años. Villalba se acercó a Clara y le susurró. Llegaste sin nombre, sin rango, sin respaldo, y aún así, todos te están escuchando. Ella sonrió apenas, una sonrisa tranquila,
como si, por primera vez, el aire en ese lugar pudiera respirarse de verdad. La verdad tenía rostro, y había vuelto al lugar donde comenzó todo. Desde la visita del general Villalba, el ambiente en la base cambió como si una compuerta invisible se hubiera abierto. Lo que antes eran susurros sobre la chica de la limpieza, ahora eran conversaciones abiertas sobre la ingeniera que regresó. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero el poder que había protegido a Iván Rivas por años comenzaba a desmoronarse, y ese desmoronamiento avanzaba con fuerza. La siguiente reunión no fue pública, pero todos sabían que marcaría un antes y un después. Fue convocada en el ala de coordinación técnica. Clara entró acompañada de Rafael Esteves, con la frente en alto y el corazón sereno. Iván ya estaba allí, flanqueado por 2 oficiales de asuntos internos y un auditor de la División de Seguridad Aeronáutica. La mesa estaba presidida por el comandante técnico, quien no perdió tiempo en preámbulos. Después de analizar los archivos, revisar las firmas digitales, los registros de eliminación y la declaración del general Villalba, no queda duda, dijo con tono firme. Hubo alteración deliberada de documentos técnicos en el proyecto X9. Iván intentó hablar. Yo no autoricé ninguna manipulación. Tal vez hubo un error administrativo, pero el auditor lo interrumpió mostrando una pantalla proyectada en 1900, la pared. Capitán Rivas, esta es su clave de acceso. Y este es el archivo que usted eliminó hace 4 semanas. El mismo que contenía la versión corregida con firma digital MN Iván, bajó la mirada. Su expresión lo decía todo. Ya no había excusas posibles. El comandante fue claro. Las acciones que usted ha tomado no solo comprometieron la estabilidad del proyecto, sino que pusieron en riesgo la vida de nuestros pilotos. A partir de hoy, queda suspendido de toda función relacionada al X9 y se iniciará una investigación formal. Silencio. Iván Rivas no tenía ya dónde esconderse. Cuando salió de la sala, no cruzó la mirada con nadie, ni con Clara, ni con Rafael. Solo caminó, más liviano quizás, como si, al ser expuesto, también se hubiera liberado de la máscara que durante años había usado. Clara se permitió una exhalación profunda. Aún no era justicia completa. Pero sí, sin duda, el fin del silencio. Minutos después, fue llamada a otra sala, más pequeña, más íntima. Allí la esperaban el comandante técnico, el general Villalba, Rafael Esteves y 2 ingenieros de Mimonesetsmo alto rango. El comandante tomó la palabra. Señorita Morel, o mejor dicho, ingeniera Morel, corrigió con una leve sonrisa. Lo que usted ha hecho no solo ha salvado un proyecto estratégico para esta base, ha demostrado una capacidad extraordinaria, no solo para detectar errores, sino para resistir algo que muchos no podrían: el peso del olvido, la presión del anonimato y la injusticia. Villalba intervino con la gravedad justa. La pregunta es, ¿qué quiere hacer ahora? Clara los miró, sin titubeos. Quiero terminar lo que empecé, pero esta vez quiero hacerlo con mi nombre donde debe estar. El comandante asintió. Entonces, es oficial. A partir de hoy, usted será la coordinadora técnica del proyecto X9. Tendrá acceso total al laboratorio, al hangar y al equipo de desarrollo. Y su firma aparecerá en cada actualización que salga de aquí en adelante. Clara inclinó levemente la cabeza, en señal de gratitud. No dijo palabras grandes. No hacía falta. Por fin no era reconocida por lo que había sufrido, sino por lo que era capaz de construir. La pista relucía bajo el sol de la mañana. El cielo, limpio y sin viento. Un día perfecto para volar. Pero ese no era un vuelo cualquiera. Era el primer despegue oficial del X9, recalibrado, corregido, rediseñado bajo la supervisión directa de Clara Morel. El hangar estaba lleno: técnicos, ingenieros, mecánicos, incluso aquellos que hasta hacía poco evitaban cruzar palabra con ella. Todos estaban allí, esta vez no para ver fallos, sino para ser parte del despegue. En la torre de control, Clara ajustaba su auricular
y revisaba las estadísticas en tiempo real desde su tablet. A su lado, Rafael Esteves observaba en silencio, su mirada rebosando orgullo. ¿Lista?, preguntó. Desde hace 7 años, respondió sin despegar los ojos de los datos. El piloto asignado no era cualquiera. Era el comandante Samuel Valdés, veterano, respetado, meticuloso, elegido por su experiencia, pero también por su integridad. En la cabina del X9, su voz clara llegó a través del canal. Torre de control. Aquí X9. Motores listos. Esperando autorización. Clara tomó el micrófono. X9. Torre de control. Todos los sistemas en verde. Permiso concedido. Buen vuelo, comandante. Recibido. Iniciando rodaje. El motor rugió con fuerza, pero esta vez no había vibraciones, ni desviaciones, ni alertas. El X9 respiraba como un organismo preciso y silencioso. Era el sonido de una verdad restaurada. El avión aceleró por la pista con una elegancia que casi parecía imposible para una máquina tan poderosa. En segundos, se alzó en el aire. Desde la torre, Clara seguía cada pulso del sistema, cada fluctuación, cada respuesta milimétrica en las pantallas. Nadie más entendía ese lenguaje con tanta claridad. Nadie más podía escuchar al avión como ella. X9, aquí torre, indicó. Prepárese para maniobra de giro a 42 grados en 3, 2, 1. Ejecute. El giro comenzó. El mismo que en el vuelo anterior había hecho temblar las alas. El mismo que había revelado la falla. Esta vez, la curva fue perfecta, precisa, sin oscilaciones, sin correcciones forzadas, como si el cielo por fin diera su bendición. Ahora sí vuela como debe volar, susurró Rafael, sin apartar la mirada del monitor. Clara no respondió, solo respiró profundo, lento, como si con ese giro también cerrara un ciclo dentro de ella. El aterrizaje fue limpio, exacto. El comandante, Valdés, descendió del avión, cruzó el hangar sin decir palabra y subió a la torre de control. Frente a Clara, se detuvo. Le tendió la mano. No volé un prototipo hoy, dijo. Volé la visión de alguien que ama lo que hace. Gracias. Ella bajó la mirada, emocionada, pero en el fondo lo sabía. Ese no era solo su triunfo. Era también de Tomás, de su padre, de todos los que alguna vez fueron invisibles. Y ahora el X9 volaba, con el nombre correcto en sus planos. 2 días después del vuelo oficial del X9, la base seguía resonando con los ecos de lo vivido. Pero ahora no era el ruido de la desconfianza o del sigilo, era otra vibración, algo más puro, más cercano al respeto. El nombre de Clara Morel comenzaba a circular más allá de los muros de acero del hangar, en foros técnicos, en academias aeronáuticas, en publicaciones militares. Y aunque ella no lo buscaba, la verdad comenzaba a abrirse camino. No fue la fama lo que la hizo sonreír aquella mañana, sino un sobre oficial, una invitación formal, firmada por el comandante técnico y el alto mando. Ceremonia de presentación oficial del prototipo X9. Participación especial. Clara Morel. La carta no tenía adornos ni elogios, pero ahí estaba su nombre. Por primera vez, impreso en un documento oficial de la base, que había sido el centro de su pérdida, y ahora, de su justicia. El hangar principal fue transformado para la ocasión. Gradas repletas de cadetes, técnicos, ingenieros y personal de todos los rangos. Incluso algunos periodistas especializados estaban presentes. En el centro, cubierto por una lona blanca impecable, estaba el X9. Su pintura definitiva brillaba como un diamante bajo los focos, y en un costado del fuselaje, apenas visible, una firma digital delicada. En el comandante técnico tomó el micrófono. Hoy no solo presentamos un avión, hoy reconocemos una verdad, una historia que permaneció en la sombra durante años, pero que con coraje y silencio decidió volver y cambiarlo todo. Hizo una pausa breve, luego, con solemnidad. Con ustedes, la ingeniera Clara Morel.
Los aplausos fueron inmediatos, fuertes, de pie, sinceros. Clara subió con paso firme. No se apresuró, no vaciló. Respiró profundo. Tomó el micrófono. Cuando llegué a esta base, lo hice sin uniforme, sin credenciales y con un nombre que casi nadie recordaba. Durante semanas me llamaron la chica de la limpieza. Y no los culpo. Pausa. Porque en este lugar, como en tantos otros, hemos aprendido a ver títulos, no personas, a escuchar rangos, no voces. El silencio se volvió absoluto. Pero no vine a reclamar nada. Vine a evitar que se repitiera un error. Vine porque alguien que amé murió por una falla que muchos decidieron ignorar. Algunos oficiales bajaron la mirada. Mi hermano, Tomás Morel, era piloto de esta base. Él me enseñó a leer el cielo antes de que pudiera leer planos. Cuando lo perdí, juré no volver jamás. Pero el destino no siempre cumple promesas. Y yo tampoco. Su voz se mantuvo firme, pero los ojos de muchos se humedecieron. Hoy el X9 vuela como debe volar, no por mí, sino porque finalmente muchos decidieron escuchar, porque alguien confió, porque otro recordó, porque el silencio dejó de ser más cómodo que la verdad. Tomó aire. Este proyecto ya no me pertenece. Ahora es de todos ustedes, de quienes se atreven a ver más allá del uniforme, más allá de la edad, más allá del apellido. Y entonces se giró hacia los cadetes. Si algún día creen que no tienen voz, que nadie los ve, que no tienen el título correcto o el nombre indicado, recuerden esto. La verdad no necesita permiso para existir. Solo necesita a alguien que no la suelte. La ovación fue inmediata, de pie, profunda, no solo por el avión, no solo por los planos, por lo que representaba, por lo que Clara se había convertido. Ya no era una sombra entre pasillos, era símbolo. Horas después, en el ala de mantenimiento, Clara volvió a caminar sola. No por exclusión, por elección. Le gustaba el sonido de las herramientas, la vibración familiar de los tornillos, el olor a grasa que la acompañaba desde niña. Se detuvo frente a una estantería y apoyó la mano sobre una caja de repuestos. Cerró los ojos y sonrió. Entonces escuchó una voz a sus espaldas. «Te buscaba», dijo Rafael, con una carpeta en la mano. «¿Otra reunión?» «No. Una idea». Ella arqueó una ceja, divertida. «¿Qué tipo de idea?» «Dicen que en 3 meses se abrirá una nueva línea de investigación para casas de próxima generación. Y están buscando líderes de diseño». Clara ladeó la cabeza. «¿Y?» «Y el comandante Villalba propuso tu nombre». Clara no respondió de inmediato. Su mirada se perdió entre los pasillos. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?», preguntó. «Sí», respondió Rafael. «Que esta vez no tendrás que esconderte detrás de un seudónimo». Clara asintió. «¿Y tú?», preguntó. «¿Estás dentro?». Rafael sonrió. Desde el primer plano que recuperamos juntos, ambos se quedaron en silencio. No había prisa. Ya no. Porque esta vez todo comenzaba desde un lugar distinto, desde la verdad, desde el respeto, desde su nombre. Días después de la ceremonia, mientras la base retomaba su ritmo, una calma distinta se respiraba en el ambiente. No era la calma del silencio impuesto, sino la que llega cuando la verdad ha sido dicha y escuchada. Clara Morel caminaba por los hangares con el mismo overol de siempre, pero ahora cada paso resonaba con otro significado. Nadie la miraba por encima del hombro. Nadie fingía que no estaba. La saludaban, la respetaban. Algunos, incluso, la buscaban para pedir consejo. Pero ella no había cambiado. Solo había recuperado lo que siempre fue suyo. Una tarde, mientras revisaba una simulación estructural con 2 cadetes, recibió una notificación interna. Una solicitud de entrevista técnica en el ala de desarrollo avanzado. Al llegar, encontró al comandante técnico, Villalba, y un civil de traje austero, con mirada analítica. «Clara»,
dijo Villalba con cortesía. Él es Mauricio Larraín, coordinador nacional del Programa de Innovación Aeronáutica. Ha leído tu informe sobre el rediseño del X9 y tiene una propuesta. Mauricio le tendió la mano. Ingeniera Morel, dijo con respeto. No quiero tomar demasiado de su tiempo. Venimos a ofrecerle algo más grande. Clara entrecerró los ojos. ¿Más grande que el X9? Más ambicioso. Abrió una carpeta. Estamos iniciando la fase 0 del proyecto Horizonte, una iniciativa conjunta con otras bases para el desarrollo de un avión de respuesta táctica, más liviano, más veloz y con capacidades híbridas. Necesitamos a alguien que lidere la parte estructural desde cero. Ella levantó una ceja. ¿Desde cero? Con su equipo, con su firma. Clara no respondió de inmediato. Miró a Villalba, luego a Rafael, que acababa de entrar al cuarto con una expresión curiosa. Luego cerró la carpeta y se cruzó de brazos. ¿Saben lo que eso significa?, preguntó. Mauricio asintió. Que va a necesitar gente de su confianza, mucho más tiempo, mucha más presión y mucha más verdad, agregó ella, con suavidad. Aquella noche, Clara volvió al hangar sola. El X9 dormía cubierto con su lona blanca, como si también descansara después de su lucha. Caminó hasta él y acarició el ala suavemente. El metal ya no la rechazaba. Ya no era un secreto, ni un símbolo robado. Era un testimonio, un inicio. Volamos, Tomás, susurró, cerrando los ojos. Pasaron minutos largos. El silencio del hangar la envolvía, hasta que oyó pasos suaves acercándose. Era Rafael. Lo supe desde el primer día, dijo él, en voz baja, deteniéndose a su lado. ¿El qué? Que no eras parte de la rutina de limpieza, que había algo distinto, pero no sabía si era arrogancia o una especie de luz. Clara sonrió, levemente. Era memoria. La memoria no desaparece, solo se disfraza cuando no la quieren ver. ¿Y ahora? Ella se giró hacia él. Ahora quiero formar algo nuevo. No un avión, un equipo, uno donde nadie tenga que esconderse, donde no se necesite ser hijo de nadie para ser alguien. Rafael asintió. Cuentas conmigo, desde el primer plano hasta el último tornillo. Y allí, en medio de ese hangar que había sido escenario de humillaciones, de mentiras y de redención, Clara y Rafael sellaron algo que iba más allá de la confianza. Era alianza, era verdad compartida. Semanas después, comenzó a formarse el equipo del proyecto Horizonte. Clara seleccionó a personas jóvenes, muchos de ellos cadetes subestimados por otros. También integró a mujeres ingenieras que nunca habían sido invitadas a los proyectos principales. Invitó a técnicos que conocían más que cualquier manual, pero a quienes nadie les preguntaba nada. El nuevo laboratorio se llenó de ideas, de bocetos, de pizarras llenas, de ruido, el ruido bueno, el que construye. Un día, Rafael le llevó un regalo envuelto en papel craft. Clara lo abrió y encontró una placa metálica con una frase grabada. La verdad no necesita permiso para existir, solo necesita a alguien que no la suelte. Ella se quedó en silencio unos segundos conmovida. Luego levantó la vista y dijo, «Vamos a ponerla en la entrada». ¿De verdad? Sí, para que nadie olvide de dónde venimos y por qué estamos aquí. El equipo entero ayudó a fijar la placa. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que significaba. Y al final del día, mientras todos se retiraban, Clara se quedó sola en el laboratorio. Apoyó la mano en la puerta, cerró los ojos y sonrió. La construcción del proyecto Horizonte avanzaba a paso firme. Bajo la coordinación de Clara Morel, el equipo crecía, no solo en números, sino en compromiso. En la base, comenzaron a llamarlo el hangar del futuro, aunque en realidad era más bien el hangar de las segundas oportunidades. Cadetes que nunca habían tenido voz ahora lideraban simulaciones. Técnicos ignorados durante años corregían fallos estructurales con una precisión asombrosa.
y las decisiones no se tomaban desde una jerarquía vertical, sino desde la experiencia y la lógica. Clara escuchaba a todos, y cuando no hablaba, observaba en una de esas jornadas largas, mientras revisaban las primeras piezas del fuselaje experimental, Rafael se acercó con su tablet bajo el brazo. Tenemos problemas con el sellado térmico de los estabilizadores, dijo, sin rodeos. ¿Cuánto? ¿Margen de tolerancia? 0. Si no se corrige, en vuelo de ascenso se va a fragmentar. Clara frunció el ceño. Se apartó el cabello del rostro. Entonces, vamos a reconfigurar desde la raíz. No vamos a cubrir fallos. Vamos a entenderlos. Rafael la miró con algo más que admiración, con gratitud. ¿Sabes algo?, le dijo de pronto. Nadie en esta base había liderado con esa calma que tienes tú. Ella sonrió. La calma no viene del control, Rafa. Viene de haberlo perdido una vez. Y saber lo que se siente. Poco después, el proyecto recibió su primer reconocimiento nacional. La Academia de Ciencia y Tecnología Aplicada envió una invitación a Clara Morel para exponer en un foro sobre innovación aeronáutica y liderazgo técnico. La noticia corrió como fuego. Clara, sin embargo, se mantuvo serena. No le interesaban los aplausos, pero entendía el valor simbólico de estar allí. Rafael, como siempre, la acompañó. La sala del foro era sobria. Ingenieros, cadetes de otras bases, expertos internacionales. Clara subió al podio sin papeles, sin adornos, solo con su verdad. Durante años me escondí detrás de una escoba. No porque no tuviera ideas, sino porque nadie quería escucharlas. Sin un uniforme, sin un apellido, sin un respaldo. El público guardó silencio. Pero aprendí que las ideas no tienen género, no tienen edad, no tienen rango, solo necesitan espacio para florecer. Hoy dirijo un proyecto que no nació de una beca ni de una palanca, nació de una herida y creció con memoria. Su voz se mantuvo suave, firme, emocional. No vine a contar una historia personal. Vine a decir que si queremos volar más alto, necesitamos mirar más abajo, donde están los invisibles, donde están los que aún no se atreven a hablar. Cuando bajó del escenario, nadie aplaudió de inmediato. Solo hubo silencio, de ese silencio hondo que pesa. Y entonces, los aplausos llegaron como una ola, no por protocolo, sino por impacto. Esa noche, Clara no fue a celebraciones. Volvió a su pequeño cuarto en la base. En la pared aún colgaba una vieja fotografía. Ella y Tomás, niños, montados en una maqueta de madera que simulaba una cabina. Se sentó frente a la imagen. Le habló en voz baja. Lo logré, hermano. Pero no para demostrarles nada, sino para demostrarme a mí misma que podía seguir sin dejar de recordarte. Se permitió llorar. No por dolor, por descanso. Por fin, podía llorar sin miedo a que esas lágrimas fueran interpretadas como debilidad. Al día siguiente, mientras Clara caminaba rumbo al laboratorio, un joven cadete la detuvo. Tendría unos 18 años, nervioso, pero decidido. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Cómo supo que era el momento de hablar? Que ya no podía quedarse en silencio. Clara lo miró con dulzura. Le puso una mano en el hombro. Cuando el silencio empezó a doler más que el miedo, el cadete asintió. Se alejó en silencio. Clara observó cómo se perdía entre los hangares y comprendió que algo aún más grande que el proyecto Horizonte había comenzado. Una nueva generación estaba despertando. El amanecer se posaba sobre la base como una promesa. El cielo estaba despejado, pero con esa brisa leve que anticipa cambios, como si incluso el viento quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Era el día del vuelo inaugural del modelo experimental H1, el primer prototipo diseñado completamente bajo la dirección de Clara Morel y su nuevo equipo. No se trataba solo de probar un avión,
Se trataba de probar un principio, que la innovación florece cuando se cultiva en terreno justo. El hangar hervía de movimiento. Pero en el centro de todo, Clara se mantenía en silencio. Vestía su overol azul oscuro, el mismo con el que había pasado inadvertida años atrás, pero ahora llevaba su placa de identificación visible. No por orgullo, sino porque esa verdad ya no necesitaba esconderse. Mientras revisaba por última, ¿ves la lista de sistemas verificados? Rafael se le acercó. Todo listo. El comandante Valdés ya está en cabina, esperando tu señal. Clara asintió. Caminó hasta la torre de control, el lugar donde, hacía poco más de un año, solo le permitían limpiar el suelo. Ahora, esa misma sala se detenía cuando ella hablaba. Tomó el micrófono. Su voz salió serena, cálida. H1, torre de control. Sistema validado. Viento estable. Tiene autorización para iniciar secuencia. La respuesta llegó clara. Recibido. Iniciando rodaje. El rugido del motor fue contenido y elegante. El diseño, optimizado del fuselaje permitió una aceleración limpia, sin vibraciones. En segundos, el avión cortó el aire con suavidad, como si despegara del propio recuerdo. Desde la torre, Clara observaba los monitores. Rafael se mantenía a su lado, en silencio. Sabían lo que estaba en juego. No era solo el vuelo, era todo lo que representaba. Prepárese para maniobra a 56 grados en ascenso, indicó Clara. La maniobra se ejecutó sin oscilaciones. Precisa, equilibrada, como si el avión hablara su mismo idioma. Ahora sí vuela como una idea que nadie pudo enterrar, murmuró Rafael. Clara no respondió, solo respiró hondo. El aterrizaje fue perfecto. Y cuando el comandante Valdés descendió, no fue hacia el alto mando, ni hacia la prensa. Fue directo a Clara. Le estrechó la mano. Usted no solo diseñó un avión, le dijo con solemnidad. Ustedes diseñaron una manera nueva de volar. Clara sonrió, no por triunfo, sino por paz. Semanas después, en una ceremonia discreta, fue inaugurado oficialmente el Centro de Innovación Técnica Tomás Morel. Una placa de bronce, austera, colgaba en la entrada. Bajo su nombre, una inscripción sencilla. Porque lo que no se dijo ayer, salvó vidas hoy. Clara habló brevemente, rodeada de su equipo. Este centro no es un homenaje al pasado, es un compromiso con el futuro, un lugar donde cada voz será escuchada, cada idea valorada y cada silencio respetado, hasta que decida hablar. Ese día, muchos de los cadetes nuevos se acercaron, algunos tímidamente, otros con una hoja en la mano, un esquema, un sueño. Clara los escuchó a todos, y mientras lo hacía, comprendió que había llegado el momento de algo más. Ya no era la voz que hablaba desde el margen, era ahora la voz que abría camino. Esa noche, en el pequeño cuarto donde aún vivía por decisión propia, Clara volvió a sentarse frente a la vieja fotografía de ella y Tomás. La miró en silencio. ¿Sabes qué, hermano? Tomó la imagen entre sus manos, sin lágrimas esta vez. Ya no me duele recordarte, porque ahora también te recuerdan ellos. Colocó la foto en un marco nuevo, la dejó sobre su escritorio. Después, salió del cuarto, cruzó los pasillos, llegó al hangar y apagó las últimas luces. Todo estaba en su lugar, y mientras el eco de sus pasos se perdía, Clara Morel, la ingeniera, la hermana, la memoria viva, caminó hacia el futuro sin miedo, con la certeza de que al final la verdad no se impone, se sostiene, con carácter, con constancia, con amor, con fin.